Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos dedicarles unos minutos del comienzo de este video, de este encuentro, a, a charlar sobre unas declaraciones, sobre unas citas que hemos tomado conocimiento a partir de un trabajo del psicoanalista Raúl Curel, que muy amablemente nos facilitó sus referencias. Estas citas son de Jacques Miller, y lo que cita Curel en un artículo que él publica a fines del año pasado, en su sitio web, también lo puso en su página de Facebook, es un artículo publicado en la revista Psicoanálisis, Política y Sociedad, y en ese artículo Curel cita unas declaraciones de Miller que son del libro Lo Real y el Sentido, que recuerdo que es de 2001, así que confiamos que esas referencias que pone Curel sean verosímiles. No hemos podido aún dar con el libro de Miller, pero tomando en consideración estas, para nosotros, muy significativas declaraciones de Miller, queremos charlar un poco sobre esto y primero leerles esas declaraciones de Jacques Miller. Y paso a leérselas. Dice Curel en su artículo citando a Miller, esto dice Miller puntualmente: lo que se aprecia en la enseñanza de Lacan es la continuidad. No paró de encadenar, de darse la razón. Cuando uno se da la razón durante 30 años, se convierte en sospechoso de no valorizar las rupturas. Sigue Miller: a Lacan no le queda más salida que la de desanudarse de Freud de manera discreta, dada la forma en que desacreditó su auditorio, en que lo formó, es decir, lo sugestionó, condicionó a una fidelidad a Freud de quien se convirtió en su discípulo y portavoz. Sigue Miller: lo que orienta y dirige a la última enseñanza de Lacan es el desanudamiento de Freud, al que había enlazado su pensamiento. Y remata con esto: puedo incluso llegar a decir que Lacan se desanudó del mismo psicoanálisis. Lo consideró desde el exterior, como podría considerarse al psicoanálisis después de su abolición. Bueno, es bastante significativo, impactante, como sé que te pareció a vos, Isabel. ¿Qué opinás? Bueno, ustedes saben que esta serie de videos se inició con una crítica al movimiento psicoanalítico por no haber seguido la dirección freudiana de constituir al psicoanálisis como una ciencia. Tuve la prudencia de no mencionar a Lacan como el mayor destructor de la obra freudiana. Me ha sorprendido, por lo tanto, y gratamente, que el heredero de Lacan, el propietario de sus obras, a quien Lacan dejó como custodio de sus obras, el que tiene la llave de la publicación de sus obras, reconozca, según las citas que hace Curel de esta bibliografía, reconozca que contra todo lo que ha dicho Lacan y contra todo lo que dicen los lacanianos, que Lacan es freudo-lacanismo, que su heredero reconozca
que Lacan rompió, se desanudó de Freud. Para mí es un reconocimiento intelectual a mi lucha. Desde 1982 yo estoy sosteniendo, en pleno auge de la onda lacaniana, estoy sosteniendo que Lacan y Freud son dos teorías distintas. Tengo publicado en la revista Actualidad Psicológica de Buenos Aires, 1982, un artículo que se llama Desplazamiento lacaniano de las categorías freudianas. Hace 25 años publiqué un libro, editorial Cargeman, que se llama, para que no les quede dudas, Lacan versus Freud. Es decir, Lacan enfrenta a Freud. Son dos teorías distintas. Lacan es metafísica estructuralista que hizo una psicoterapia totalmente de acuerdo con lo que Curel cita de Miller, y que dice Miller que el lacanismo no es psicoanálisis, el lacanismo no es freudismo ni es psicoanálisis. Ha tergiversado todas las categorías freudianas. Si el psicoanálisis deviene de Freud como técnica clínica, psicopatología, no puede provenir de las teorías lacanianas. Eso es lo que tengo que decir. ¿Ustedes? Yo creo que es importante, digámoslo, pensar esto que plantea como que se desanuda una teoría de la otra, introducir una perspectiva epistemológica para pensar, digámoslo, la estructura teórica freudiana como paradigma, que tanta conmensurabilidad o inconmensurabilidad según, digámoslo, la propuesta epistemológica de Kuhn tiene con las teorías que surgen después de Freud y que de alguna forma le apuestan a una continuidad por la línea de Freud cuando epistemológicamente no es lo más consecuente, en el sentido de que si se cambian, digámoslo, por decirlo, las teorías postfreudianas o en este caso Lacan, si se cambian los significados de los conceptos bases que hacen al paradigma freudiano, por más parecida que sean las teorías, no es lo mismo. No es lo mismo, y digámoslo, en esta referencia hay un postulado y una propuesta de Klimovsky también al respecto, que es importante tenerlo en cuenta porque, digámoslo, la derivación de una teoría es una psicopatología y a la clínica, entonces por lo tanto también las intervenciones son distintas, la concepción de sujeto es distinto, y en ese sentido, si somos acordes, Lacan no tendría la continuidad del paradigma freudiano, queda desanudado y se conforma otra teoría que se independiza del psicoanálisis. Absolutamente. Pero el tema es que de eso no dan cuenta los lacanianos en ese sentido. Claro. Por eso a mí lo que me sorprende, y cuando vos dijiste que te impactó y yo decía que era significativo, es justamente porque si bien vemos el reconocimiento que hace Miller en estas declaraciones,
yo no veo un mayor reconocimiento de psicoanalistas o del movimiento psicoanalítico al leer esto. No hay No lo mayor repercusión. leyeron, O no lo leyeron, no o no lo lo entendieron. publicaron, no se encuentra el libro. Pero el libro está, digamos, es un Sí, libro que está y lo encontró con él, pero no es un libro que circule y es bastante antiguo. Debería ser conocido. 2001, sí. Sí. Es decir, que hay intereses lacanianos en que no se conozca. Justamente el video anterior, y siguiendo lo que dice Sergio, el video anterior plantea las categorías, las teorías son herramientas, no son palabras para elucubrar o para hacer poesía. Las categorías de una teoría científica son herramientas para intervenir en la realidad. Si uno tergiversa o cambia esas herramientas, no interviene en la misma realidad, está haciendo otra cosa. Entonces, si las categorías psicoanalíticas que vienen de Freud son unas y Lacan las cambia, no hace psicoanálisis. Es tan sencillo como lo acaba de explicar Sergio. Y también pensar, digámoslo, en el acto clínico, digámoslo, cómo un psicoanalista pone en función las teorías. Cada teoría tiene que tener una lógica interna. Y si, digámoslo, apelamos al concepto de teorización flotante de Piera, podríamos pensar, si no hay una continuidad lógica entre la conformación teórica de un psicoanalista en lo que hay en la cabeza, resulta siendo una ensalada de muchas citas de autores que no se ponen en una interconexión en el dispositivo clínico puntual. Y acabas de decir una cosa muy importante: tener la cabeza llena de citas no es tener la cabeza con una estructura conceptual. Los conceptos, las categorías organizadas no son citas. Tener una ensalada de citas no es tener una estructura teórica en la cabeza. Yo lamentablemente recuerdo los primeros videos donde vos haces una referencia a la historia del psicoanálisis, como desde el origen Freud no tuvo discípulos, sino que tuvo gente que se le asoció. Socios. Claro, y de manera tal que la constitución de este paradigma ha sido siempre... se ha ido... No nunca se pudo construyó constituir, el claro, paradigma. exactamente. Sí, No sí, se construyó. sí. Siempre, desde el origen mismo, ha tenido semejantes traspiés, ¿no? Sí. Siempre cito a Winnicott como ejemplo de niño caprichoso. Yo no sigo a Melanie Klein porque me gusta hablar en mis propios términos. Yo no sigo a Freud porque me gusta hablar en mis propios términos. Jung tampoco. Así habla Winnicott. Jung tampoco, desde el principio. No, claro. ninguno.
A todos les Freud. gusta inventar sus términos. Entonces, si a cada cual le gusta inventar sus términos, no hay paradigma. Y también como que a lo largo de la historia de cómo se ha formado la continuidad de la teoría psicoanalítica, es muy observable ver ese afán de los psicoanalistas por tener, en vez de un aporte, un acto de creatividad con el psicoanálisis. Sí. Y bueno, lo que refleja más esto es un problema narcisístico más que una cuestión teórica puntual. Sí. Desgraciadamente, muy alentada por algunos psicoanalistas conocidos como Louis Horstein, que alienta a ser creativos. Es lo que yo llamo creatividad destructiva. Claro. Cada uno. Sí, hemos hablado en los vídeos anteriores, Sí. justamente como Sí, citaba sí. Graciela, bastante Sí. hemos hecho hincapié en eso. Sí. 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 Bueno, Hemos dedicado unos cuantos hemos minutos hoy. dedicado. Pasamos a otro tema. Pasemos a un tema más constructivo. Más constructivo, sí, exactamente. Bueno, Este- habías sugerido trabajar sobre los diferentes yoes, las diferentes organizaciones del yo. Sí, ya hemos dado las bases constitutivas del aparato psíquico, representaciones cosas, representaciones palabra, cómo están sometidas a diferentes regímenes económicos. Sobre la base de esas representaciones y con esas representaciones, en base a la interacción con el otro humano, se van a ir formando las instancias psíquicas. En Freud hay varios yoes primitivos. Cuando era estudiante había una discusión bastante bizantina. Alice no está porque la vivió como yo, entre kleinianos y no kleinianos, acerca de si había suficiente yo al nacer como para aplicar defensas tan sofisticadas como introyección, proyección, identificación proyectiva, etc. Las defensas se aplican sin que haya un yo parecido al yo de realidad definitivo, se aplican por movimientos de placer, displacer o huida por principio de nirvana. Vamos a comenzar por las estructuras yoicas freudianas. Lo primero que señala Freud es un yo real inicial. El yo real inicial responde al principio de nirvana. ¿Por qué lo llama el yo? Porque es en el bebé el punto que siente la urgencia, es el punto que siente
el hambre. Yo digo que es aquel punto del cual no podés huir. Entonces, pienso que está muy bien nominado, porque de ahí en adelante todo lo que sea percepción o llegada de nuestra necesidad corporal primero y psíquica después, va a ser el punto del cual no podamos huir. La llegada de nuestras urgencias. Sin embargo, este yo real inicial aplica el primer principio que intenta responder a la constancia, que es el principio de nirvana. Y este yo hace la descarga que el proyecto llama descarga neuronal primitiva. Expulsa la excitación, mejor dicho, no expulsa nada, trata de expulsarla con gritos, llanto, pataleo. Es el llanto absolutamente desesperado del recién nacido que se agita, berrea, intentando expulsar el hambre que como señal le llega al cerebro desde su estómago. O sea que es casi un movimiento más cerca de lo reflejo que de algún tipo de elaboración psíquica. Absolutamente. Es hambre, expulsión. Hambre, grito, llanto, pataleo. Ni sabe que tiene una mamá. Es la desesperación absoluta. Quien ha tenido hijos sabe que berrean como uno dice, lo están guillotinando, pobre chico. Desesperación. Desesperación absoluta. Él no tiene esperanza, no sabe que tiene una mamá, así que descarga con desesperación, como dijimos. Por suerte, tiene una mamá que acude, le da el pecho y cierra el circuito de la descarga neuronal primitiva. Esto, según lo describe magistralmente el proyecto de Freud, deja huellas némicas. La huella némica del cuerpo, los cuerpos fusionados de la mamá y el bebé en la escena de satisfacción y el cierre de la urgencia como huella némica. Con la reiteración de las escenas de satisfacción, esta huella se consolida. Pero también las vivencias de insatisfacción
los dolores de panza, más los cólicos, más los gases que se le queden atravesados, más los cólicos, ya dije, Sí. ¿no? Más cualquier otra cosa mala que le suceda, una luz que le vino mal al ojo. Es decir, un pañal que le paspa la cola. Es decir, las múltiples experiencias feas. O mamá que tardó mucho. El bebé también las registra en un conglomerado que Freud llamó objeto hostil. Ese objeto hostil forma un conglomerado representacional displacentero que va a estar totalmente separado del conglomerado placentero que poco a poco va a ir consolidando. El objeto hostil, en cuanto haya una vivencia que se acerque a despertarlo, va a reinstalar la descarga neuronal primitiva, es decir, el llanto desesperado. Por lo tanto, tenemos un bebé que pasado cierto tiempo ya tiene un psiquismo disociado. Yo placer purificado se llama el conglomerado de experiencias fusionales buenas. Y objeto hostil, el conglomerado de experiencias malas. Como dije, va a seguir sosteniendo la descarga neuronal primitiva que responde al principio de nirvana. Pero algo se transformó con la presencia del yo placer. Y es que una vez que se consolida ante los próximos embates del hambre, en vez de llorar desesperado, Freud propone de que va a tener la primera actividad psíquica. El yo placer purificado va a pasar a percepción. Ese pasaje a percepción es la primera actividad psíquica, el primer deseo, y se llama alucinación primitiva. Freud la deriva de su experiencia con sueños. Considera el sueño la actividad más primitiva del aparato psíquico y considera que en el bebé debe ser su actividad psíquica más primitiva. Afortunadamente,
tenemos confirmación neurológica de esto, aunque esa confirmación neurológica nos plantea problemas, porque parecen haber registros neurológicos de que aún los fetos avanzados tienen registro de sueños REM. O sea que hasta se adelantan a las escenas de satisfacción. No sabemos con qué sueñan. Deben representar lo que están viviendo. Pero en todo caso no es contradictorio con la primera tesis freudiana de que muy probablemente su primera actividad sea la de alucinar. Entonces, vos hasta ahora, Isabel, un poco organizando un poquito todo este material que comentaste, has hecho un pasaje de, primero, una instalación del yo real inicial en tanto percepción de una urgencia corporal. O sea, urgencia, percepción y un primer intento, reflejo, de descarga de este displacer que siente por esa urgencia. Al servicio del nirvana. Exactamente, respondiendo al principio del nirvana, para mantener una constancia cero. Que le fracasa. Que fracasa porque si no fracasara, sabemos qué pasa. Se muere. Entonces, lo que hace falta, y es como dice Freud, una acción específica que pueda, digamos, retener algo de esa, digamos, de esa energía para no tener que funcionar según el principio de nirvana, y esa retención es la acción específica que hace el bebé, de la madre. Y de la bebé y la madre. No, fundamentalmente de la madre. Al comienzo de la madre, exactamente. Al comienzo de la Exactamente. madre. Esas experiencias son lo que van, digamos, generando representaciones en el psiquismo del bebé, de las cuales se organizan en forma fusionada. Claro, es muy importante en Freud la madre, porque son experiencias fundantes del aparato, la experiencia de satisfacción y la experiencia de consuelo. Esas las provee la madre. Sin esas experiencias maternas, el aparato se deshace. Claudica. Claudica. Pero también tenés, justamente como vos decías, el exceso de espera o la continuación de estas urgencias, lo que puede llegar a generar, llega a generar de hecho, experiencias que son displacenteras y por disociación él, digamos, las inscribe, esto ya hablando en un terreno psíquico, en un terreno diferente y como un objeto hostil. Exacto. Que vuelve a instalar el principio de nirvana. Para tratar de expulsarlo también como un primer funcionamiento. Claro. Pero también tiene una huella. Constituyen una huella, no solamente los del yo placer. Huella displacentera. Sí. Sí. En cambio, el yo placer purificado, por algo se llama purificado, antes de que venga la mamá, logra alucinar. Por un ratito... Hay una espera. No, por un ratito tiene el chupete alucinatorio. Cuando le falla, llora. Claro, son los primeros pasos de la instalación del yo también. Exacto. Que se va complejizando. Lo que está haciendo es invocando el objeto que proveyó la experiencia de satisfacción también. Exacto. En realidad no sabe que tiene objeto, porque la huella
Claro, es una fusión, fusionada. es una simbiosis, está bien, claro. pero es parte de la Dice, experiencia con el objeto. Qué Él no tiene lindo, idea. lo alucino. Dura poco y nada, es Poco una y nada, percepción, sí. fracasa. Y si se si reinstala el llanto. claro, y si se puede sostener con la experiencia que brinda la madre de satisfacción, si es continua, Claro, si tiene cierta regularidad y no claro. presenta tantas fallas. Exacto. Exacto. Bien. Con el tema de tiempos por ahí nos estamos extendiendo, no sé. Sí. No, ¿sabes? estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, Con la caída de la alucinación se da pie para el surgimiento de lo que son las raíces del yo real definitivo que faltó. Sí, eso Claro. lo dejamos Perfecto. Para sí, luego. para luego. Bien. Sí. bárbaro. Bueno, ¿alguna acotación más? ¿Alguien quiere...? ¿No? No, ¿Estamos bien? Entonces nos vamos despidiendo. claro. Sí. Vamos dejando Para continuar en la Sí. próxima. Les ruego que las preguntas las hagan sobre el material de cada video. No tengan tanta ansiedad y nos pregunten, por ejemplo, sobre el super yo, porque si no nos obligan a adelantarnos y no seguir la secuencia genética ontogenética que intentamos seguir. O sea que nuevamente, muchas gracias, pero intenten hacernos las preguntas sobre el material de cada video. Ok, bueno, y como siempre decimos, y suscríbanse, Freud Desconocido se llama el canal, comparten el video si les interesa a ustedes, les puede interesar también a otras personas, así que está bueno que se vayan sumando para que lo pueda ver más gente, y bueno, nada, hasta la próxima. Chao. Chao.